Bien, 2 Corintios capítulo 4, ya vamos a ir avanzando. 2 Corintios capítulo 4. Hoy vamos a ir, no vamos a leerlo todo de golpe, vamos a intentar hacerlo por fragmentos, en partes, y así iremos viendo un poco más en detalle. Son muchas cosas que Pablo está compartiendo. En los primeros versículos del capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, el apóstol sigue mencionando algo importante que ya dijo en el capítulo 3, versículo 12. Él dijo: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Pablo quiere hablar con mucha honestidad, sinceridad, porque su predicación quería que llegase a todo el mundo y que los corintios estuvieran realmente atentos a lo que él les estaba enseñando. Luego, más adelante, él va explicando acerca, ya lo veremos en los detalles de todo esto, pero más adelante, en el mismo capítulo, está explicando los sufrimientos que experimenta y que a pesar de esos sufrimientos, el poder de Dios se hace evidente en su vida, ¿vale? Y una de las cosas que destaca en su estado y en su motivación de predicar el Evangelio es que precisamente la fe en el Señor, en su muerte y en su resurrección es lo que le da la fortaleza, ¿vale? Pero vamos a ver algunos detalles de esto. Vamos primero a leer los versículos del 1 al 7. El capítulo 4, del versículo 1 al 7. Permitidme que esto lo voy a leer yo. Luego os invito a que también compartáis otras citas, ¿vale? Bien, voy a leer en el capítulo 4, versículo 1. Dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos, dice el versículo 7 también, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bien, vamos a ver ahora estos versículos primero. ¿Lo habéis podido seguir en vuestras Biblias? ¿Sí? En los diferentes idiomas. Perfecto. El ministerio siempre está lleno de sinsabores. Servir al Señor siempre trae problemas. No importa la responsabilidad que tengas en la iglesia o no tengas, como cristianos, siempre servir al Señor trae sinsabores si realmente quieres hacer la voluntad del Señor.
Y muchas veces, a pesar de las adversidades, el domingo hablamos un poco de eso, ¿verdad? De las adversidades, pero siempre es lo mismo. Ahora, por eso lo importante es estar seguro que la obra del Señor está en nuestras manos, como está diciendo aquí Pablo. Pablo está diciendo que nosotros este ministerio lo hemos recibido y tiene esa seguridad que ha recibido de parte del Señor el ministerio de predicar el Evangelio. Y como tiene esa seguridad, dice, no desmayamos. La seguridad de esto es lo que impide que desmayemos. Cuando estamos seguros de que el Señor nos llama, nos pone en situación de servicio a otros, cuando estamos bien seguros, no desmayamos, no fallamos en el empeño de nuestro deber, ya sea por cansancio, por cobardía, lo que sea, pero no desmayamos. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Precisamente la valentía, ¿sí? ¿Entendemos bien la palabra valentía, valiente? La valentía de Pablo en todas las circunstancias es que todos los problemas no le han hecho desmayar. Eso es importante. No le ha hecho perder la conciencia de su labor, de su llamado, ¿verdad? Por eso en el versículo 2, precisamente Pablo está hablando de aquellos que falsifican la palabra, ¿verdad? Aquellos que con astucia adulteran la palabra. Y él dice, no, yo lo he hecho con toda transparencia, Porque todo lo contrario a la franqueza, a la transparencia, a la sinceridad, es mentira. Y a la hora de exponer la palabra lo hemos de hacer con toda sinceridad y transparencia. Fijaos lo que dice en el versículo 2, dice, sino por la manifestación de la verdad. Yo no sé, en otra versión es lo que tendréis, pero está hablando el énfasis de la verdad. No se trata aquí del opuesto a la mentira. Es la manifestación de la verdad, dejando claro que la palabra de Dios es la única revelación divina. La palabra de Dios es la única, no hay otra. Es la manifestación de Dios. La manifestación de la verdad es la manifestación de Dios. Todo lo que no sea eso no se ajusta a la revelación de Dios. Así que lo que son las normas que podamos tener o interpretaciones extrañas que no se ajusten a la palabra de Dios, eso no es la verdad. El Evangelio, fijaos, no sé si os ha llamado la atención, versículo 3, que habla del Evangelio encubierto. ¿Cómo lo dice en vuestra versión? A ver, en catalán, por ejemplo, Evangelio encubierto, encubert, un evangelio que está como oculto. Aquí, muy buena, aquí vamos. Mirad, no está encubierto para el que lo recibe, para el que lo rechaza, está encubierto. Mirad, vamos, ahora sí que os pido vuestra ayuda. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice? Un momento. Ya te animas. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18. No, tu practica el castellano, ell practica el català. Déu és testimoni de que no us diem un sí i un no alhora. Dios nos es testigo de que nos mandamos un sí y no a la vez. Bueno, no hace falta traducir. Bien, no, este no es el versículo. 18. Primera Corintios
A ver si me he equivocado, perdón, pero es este pasaje. 1 Corintios, a ver. No, 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz. Vale, muy bien. A ver, sí, léelo, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura y los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Exactamente, es locura. Para los que se pierden es locura. El Evangelio, bueno, ya lo tenéis toda la cita, ¿no? Que había un poco de confusión. ¿Está claro? Era esta, ¿verdad? El Evangelio no es algo que se esconda, al contrario, decía Jesús, ¿no? Que una luz no se puede esconder debajo del almud, decía él, ¿no? De la cama, no se puede esconder. El Evangelio está a la vista de todos. Pero ¿por qué aquí dice que el Evangelio está encubierto? Está encubierto, aunque está a la vista de todos, para aquel que no cree, es como estar ciego, está encubierto, está oculto, porque no quiere creer y no se le revela a uno. Cuando tú decides seguir a Cristo, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, eso que está encubierto, entonces es una verdad, es una luz, es una realidad en tu vida. Por eso dice, volviendo otra vez a 2 Corintios, nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, entre los que no aceptan, entre los que rechazan, el evangelio sigue estando encubierto. No hay otra posibilidad. El que lo rechaza se va a mantener su condición de perdido, de condenado eternamente, de no poder ir al cielo. El rechazo del evangelio es una clara prueba de la depravación del ser humano. Ahora, ¿cuál es el origen? Fijaos, el versículo 4, ¿por qué ese evangelio está encubierto para aquellos que se pierden? Versículo 4. Porque el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Sí, pero el Evangelio está, pero la luz del Evangelio brilla para todo el mundo. Pero como tú muy bien dices, los incrédulos esconden. Y entonces viene a ser una ilustración, ¿no? El Dios de este siglo está diciendo que pone en evidencia que Satanás tiene poder de influir, de cegar el entendimiento y la intención de las personas de aceptar el Evangelio. Dice también en otro pasaje, Efesios capítulo 2, versículo 2. ¿Quién lo tiene por aquí ahora? ¿Lo tenéis por aquí? Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando, muy bien, gracias. Está hablando precisamente dice, anduvisteis vosotros, todos nosotros, andábamos por nuestra cuenta alejados de Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire, refiriéndose a Satanás, y dice que ese espíritu, ese Satanás, es el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, en aquellos que no quieren obedecer la palabra de Dios.
Así que para que el ser humano adore y sirva a Satanás, es cierto que no necesariamente tiene que ser consciente, según vemos. El mundo entero que no acepta al Cristo, que no acepta al Señor, que no acepta la palabra, no necesariamente es consciente de que está obedeciendo al príncipe de este mundo, a Satanás, ¿verdad? Y mucha gente ni siquiera cree en Satanás. Y sin embargo, están siguiendo o están siendo influenciados el estilo de vida, la manera de hacer del príncipe de este mundo. Es decir, no servir a Dios es servir a Satanás. No hay intermedio. O sirves, Jesús decía, ¿no?, que no puede haber dos señores, ¿vale? Y uno puede ser no consciente de que está sirviendo a Satanás. Es decir, que está siguiendo la manera de ser y de pensar de este mundo que está influenciado por Satanás. Y sin embargo, no está siguiendo a Dios. Así que debemos tener claro que los incrédulos y los perdidos son una misma cosa. La incredulidad es un resultado de la ceguera espiritual. Dice, volviendo otra vez a Corintios, capítulo 4, ¿verdad? Dice que les cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero, qué bueno que dice, sigue diciendo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, debemos tener claro que la luz del glorioso Evangelio de Jesucristo es la que debe brillar en los corazones y obtener así la salvación. La gloria de Cristo que menciona aquí en realidad es la suma de todas las excelencias divinas y humanas que se centran en la persona del Señor Jesús. Porque dice, fijaos, el cual es la imagen de Dios, Jesucristo, la imagen de Dios. Es lo que tiene que brillar en el corazón del ser humano, la imagen de Dios. Por tal motivo, Pablo, después de hacer esto, dice en el versículo 5, dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino que a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo quiere dejar claro que el centro de su predicación es Cristo. Le está diciendo a los corintios, después de todo ese argumento, de toda esa explicación, quiere dejar claro que el centro de su predicación es Cristo. Y es interesante ver, ahora no vamos, estoy intentando ir despacito, pero es interesante ver en el capítulo cuando lo leemos todo, y alrededor también, ¿no?, la cantidad de veces que menciona la persona del Señor Jesús. Menciona muchas veces Pablo a la persona de Jesús, o dice Señor Jesucristo, o habla del Señor, porque para él la predicación de Cristo era lo más importante. Cuando veo yo esa publicidad engañosa sobre cultos especiales de milagros, de profecías, apóstoles, yo identifico claramente, para mí, en mi opinión, identifico claramente que no se está predicando el verdadero evangelio. Cuando lo que anunciamos realmente es a Cristo, entonces sí. Pero cuando estamos dando, digamos, énfasis en otras cosas, también aparentemente espirituales, pero que Cristo no está en el centro, en el primer lugar, habría que poner
grandes dudas sobre esos rótulos y sobre esas fotografías tan bonitas y promesas que muchas veces se da. El Evangelio no se vende. El Evangelio no es algo atractivo que se puede comercializar, porque el Evangelio es Cristo y a quien hay que predicar es a Cristo. Pablo, hablando de lo extraordinario que es el Evangelio de Jesús, fijaos, dice el versículo 6, 2 Corintios, versículo 6, dice, porque Dios, hablando de la predicación de Cristo, dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿a qué se refiere? ¿Cuándo Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo dijo Dios? En Génesis, al principio de todo. En el capítulo 1 de Génesis, en el capítulo 1 de Génesis, Dios, entre otras cosas, hablando de la creación, dijo, sea la luz, y la luz fue. Y fijaos que dice, Pablo está comparando esa magna creación de la luz, lo está comparando con el Evangelio que resplandezca en los corazones de las personas. Porque es algo enorme, es algo fantástico, es algo inmensurable, no se puede medir la grandeza y la importancia del Evangelio. Leemos otra vez el versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese mismo Dios, creador, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tremendo. Por eso Pablo está tan entusiasmado con la predicación de Cristo y lo quiere dejar bien claro a los corintios. Por eso dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Y el versículo 7, que hemos leído antes, dice, entonces, todo eso tan grande, tan majestuoso, dice que es un tesoro. Esto es un tesoro, pero es un tesoro que está, dice, en vasos de barro, frágil. Claro, cuando nos miramos a nosotros mismos, decimos, es que es verdad, es que somos tan frágiles. Y sin embargo es un tesoro, es una obra magnífica de Dios, el Evangelio. Y no importa que no tengamos esos dolores que los tenemos, o que tengamos problemas que los tenemos, o que a veces hayan situaciones muy complicadas que las tenemos, pero ese tesoro está puesto en nuestros corazones, en aquellos que hemos creído en Cristo. ¿Sí? Bien, pues vamos avanzando un poquito más. Versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9. Nos habla un poco de las contradicciones de este ministerio tan tremendo. ¿Puedes leer, Joan? 8 y 9. Los dos versículos, por favor. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es muy interesante estos dos versículos. Mientras unos quieren pavonearse del ministerio, incluso enriqueciéndose, hay personas que se enriquecen a través o por el ministerio, ¿no? Hay otros fieles, verdaderos servidores que están sufriendo los vituperios por la predicación del Evangelio. Y eso ocurre ahora, ocurría hace 1000 años y hace 2000 años. Cristianos, hombres y mujeres, que precisamente por ser fieles al Evangelio sufren. Y Pablo, de nuevo, con la imagen de los soldados en batalla, contrapone un problema por ser un servidor de Jesucristo con una actitud correcta. Pone estos dos aspectos. Por un lado,
las adversidades como resultado del servicio, pero lo contrapone con tener una actitud correcta a pesar de esos problemas. Y pone estas ilustraciones de los soldados. Pablo contrasta la realidad del dolor, y lo explica de diferentes maneras, contrasta la realidad del dolor físico, del dolor emocional, con la realidad espiritual en la que se encuentran aquellos que realmente están sirviendo al Señor. Dice, atribulados, pero no angustiados. O sea, lo estoy pasando mal, pero no tengo angustia. En apuros, pero no desesperados. No sé ni por dónde salir, pero no quiero desesperarme, porque sé que hay una esperanza. Perseguidos, pero no desamparados. Estoy perseguido, pero yo sé que estoy bajo el amparo de Dios. Derribados, porque hay batallas que se pierden, pero no destruidos. Este realmente es un auténtico canto de esperanza. ¿No lo veis así? Es un canto de victoria. Es cierto, lo pasamos mal, sobre todo, tengamos presente esto. Pablo lo está mencionando porque él está involucrado en el ministerio, lleva ya años y ha sufrido y va a sufrir más todavía, ¿no? Pero él sabe dónde está la esperanza y la victoria. No importa las circunstancias por las que pase, él puede comprobar que hay una salida de parte de Dios. ¿Nos parece que si confiásemos un poco más en el Señor nos quejaríamos un poco menos? A veces escuchas a cristianos, o a lo mejor a alguno de nosotros, tenemos momentos que nos quejamos de situaciones y tal, pero si tuviéramos presente esta esperanza, esta victoria que hay, nos quejaríamos menos. Por lo menos eso, nos quejaríamos menos. Y no solo no nos quejaríamos menos, sino que también seríamos un poco más humildes en los planes y el propósito de Dios para nuestra vida, ¿no? Sigue avanzando, sigue avanzando. ¿Vamos bien? ¿Me vais? ¿Sí? Vamos avanzando. Los versículos siguientes, del 10 al 12. Sí, por favor, ¿lo lees tú? 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 10 al 12. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El 12 también. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Muy bien. Desde luego, para vivir esta victoria que mencionaba antes, para poder vivirla, Pablo deja claro un tema importante. Es que la muerte de Jesús la tiene él presente en todas partes y en todo tiempo. Tiene presente la muerte de Jesús. En realidad el verbo original es un aoristo que se llama en griego. Es un tiempo permanente, continuo, permanente. Es estar muriendo. Él estar muriendo. No es una muerte, es estar muriendo. Es la condición mortal de Jesús. Es una realidad en su propio cuerpo, Pablo. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Quizá lo entendemos mejor hay un pasaje, un versículo que nos gusta mucho, que lo conocemos bien, que es Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es como Pablo lo expresa de esta manera, esto que estamos hablando ahora. Gálatas capítulo 2, versículo 20,
¿Tú, Alina? Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vino yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Físicamente no es así, ¿verdad? Imposible. Es evidente que no está hablando de una muerte física, aunque ciertamente Pablo murió precisamente por proclamar el Evangelio de Cristo, claro. Pero el sufrimiento de Pablo en su propio cuerpo venía también por su pasión por la iglesia, por el ministerio, por servir a los hermanos. Y es una muerte, él identificándose con Cristo, es una muerte que aportaba también vida a los creyentes. La muerte, dice, versículo 12, al final del versículo 12, que la muerte actúa en nosotros, pero en vosotros es vida. Es decir, yo me entrego, todo lo que yo muero para serviros, para vosotros representa vida. ¿Y por qué? Porque él está viviendo identificado 100% con Cristo, y por eso también Pablo lo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 24, ese sentir que Pablo tenía precisamente de tener una conciencia bien clara de que su servicio, de morir en esa identificación con Cristo, era para bendecir a la iglesia. Colosenses, capítulo 1, versículo 24. ¿Quién lo tiene, por favor? ¿Estáis siguiendo bien esto de la muerte de Cristo? ¿Sí? ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Sí? Colosenses 1, 24. Sí. Ara estic content de patir per vosaltres i de completar així en la meva carn allò que manca al sofriment de Crist, en vez del seu cos, que es la Iglesia. Él decía que yo estoy feliz, estoy contento, me gozo, porque padezco por vosotros, pero se está cumpliendo en mi carne, en mi cuerpo, en mi esfuerzo, en mi entrega, las mismas aflicciones de Cristo, y eso en beneficio de la Iglesia, por el cuerpo de Cristo. Y eso me lleva a pensar algo que nosotros, aquellos que somos creyentes, tenemos que valorar mucho lo que es la Iglesia. La Iglesia no es el lugar de asistencia, o sea, yo voy a la Iglesia, no, yo formo parte de, y yo me entrego a mis hermanos, a la comunidad, al servicio unos a los otros. Es ese valor realmente importante que tiene la Iglesia, que debe tener la Iglesia en la vida de cada uno de nosotros. No utilizamos la palabra, yo sé que eso sería otro tema, ¿no? Pero utilizamos mucho la palabra de iglesia como un local, cuando sí, el local es el lugar de encuentro, pero en realidad la iglesia somos nosotros y somos miembros los unos de los otros. Y es por eso que tiene ese valor tan importante que Pablo intentó transmitirlo continuamente. El continuo morir de Pablo por Cristo era una prolongación del morir de Cristo en Pablo de tal manera que desbordaba en beneficio de la Iglesia. Y eso era una auténtica fuente de poder para llevar a cabo su ministerio. Seguimos adelante. Versículos del 13 al 15. En ocasiones nos sentimos decaídos, ¿verdad?
o que no nos sentimos muy bien, vamos al médico, nos hace una analítica, nos dicen que nos faltan vitaminas, que nos falta hierro o calcio y todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces pues nos dan una receta e intentamos remontarnos y mejorar nuestro estado físico. Bueno, pero aquí ahora Pablo entra en una resistencia precisamente ante los problemas, y eso es gracias a una supervitamina que es la fe. Vamos a leer estos versículos del 13 al 15. ¿Quién lo lee? ¿Tú? I a vosaltres, que éreu morts en els pecats i en la incircumcisió de la vostra carn... No, perdona, ese no es el texto. Segunda Corintios, capítulo 4. Avui estàs molt perdut. Del 13 al 15, no? Sí, 4:13. sí. 4:13. Ara bé, tenint el mateix esperit de fe que trobem a l'Escriptura, he cregut, per tant, he parlat. Així doncs, també nosaltres creiem i per això parlem, sabent que aquell que ha ressuscitat Jesús, el Senyor, també ens ressuscitarà nosaltres amb Jesús i ens presentarà davant seu juntament amb vosaltres. Precisament tot això és pel vostre bé, de manera que, multiplicant-se la gràcia a través de més i més persones, sobreabundarà l'acció de gràcies per a la glòria de Déu. Amén. Aquí, hasta aquí. Desde luego Pablo no necesitaba nada de vitaminas, aunque seguramente lo hubieran ido muy bien en determinados momentos, pero tenía algo que le ayudaba a resistir las tribulaciones. Y es en el versículo 13 que dice el espíritu, dice el mismo espíritu de fe. El mismo espíritu de fe. Y Pablo hace mención al Salmo 116. El Salmo 116 cita solamente del versículo 10 del Salmo 116, dice estas 4 palabras: creí, por lo cual hablé. Y el Salmo 116, no vamos a leerlo ahora, es muy interesante, lo podéis leer en casa, es la experiencia de David. David estaba acosado y acusado, pero estaba acosado y perseguido, y es un salmo que él abre su corazón a Dios pidiéndole socorro, auxilio, y al mismo tiempo demuestra, él está profundamente afligido, la muerte le acechaba, el futuro era incierto, pero creyó al Señor. David, estoy hablando de David. Y curiosamente, bueno, curiosamente no, yo creo que inspirado por el Espíritu Santo, Pablo utiliza estas palabras también, hace mención, porque él se siente igual que David, que había vivido varios siglos antes, ¿no? Él se siente igual que David. Y él dice, yo me siento así, pero creo en el Señor. La fe de David no flaqueó, no desmayó, porque creyó en el Señor. Y el Señor le liberó de la muerte. Y a él, a Pablo, también ese espíritu es el que Dios le da esa fortaleza, gracias a la fe. Dice, versículo 13, teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Quién duda de que Pablo sufrió también lo insufrible? ¿Verdad que sufrió tremendamente? Ahora bien, la fe de Pablo estaba basada en un hecho, como tantas veces había mencionado. Un hecho basado en un hecho que era nada menos que la resurrección de Jesús. Dice, versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Pablo creía en Cristo y tenía la firme certeza de que la resurrección de Cristo era la base precisamente de su fe.
Dice 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La resurrección, que para él era importante, basada en su fe, la resurrección con Cristo tiene un doble sentido. Aquel que tiene, por un lado, aquel sentido que tiene que ver con nuestra identificación en su muerte y su resurrección, que por ejemplo lo expresamos en el bautismo, ¿verdad? De una manera simbólica nos identificamos con la muerte y la resurrección del Señor. Pero también hay la otra resurrección real que ocurrirá, que llegará el día en el final de los tiempos y que repetidamente se habla en las Escrituras de la resurrección. Así que Pablo, su fe, ese espíritu de fe, está basado en esta resurrección del Señor y también en la confianza, dice, que a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Así que Pablo está totalmente, continuamente defendiendo, y ya vamos poco a poco a ir acabando, está defendiendo ese ministerio, pero basado en hechos, no simplemente en sabiduría, sino en hechos profundos. Y entonces, en base a esto, ante tantos argumentos llenos de confianza y de seguridad, habla acerca del hombre interior. Pablo utiliza por tanto, versículo 16 a 18. ¿Lo leéis por aquí? ¿O lo leéis tú, Joan? ¿Tienes? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es. Dice, por tanto, y quiere dejar claro, ¿os acordáis que al principio él había hablado de no desmayamos y ahora vuelve otra vez, después de todos los argumentos que ha estado dando, en el versículo 16, vuelve a decir, por tanto, no desmayamos, no nos desanimamos, no abandonamos la lucha, no dejaremos de predicar el Evangelio. Y entonces dice que si este hombre, el suyo, este hombre está cansado, está desgastado, casi es inservible, no vamos a dejar de predicar el Evangelio porque el hombre interior, la naturaleza espiritual, se renueva, dice, de día en día. Y no importa que vayan pasando los años. Y eso es nuestra experiencia, por lo menos algunos que ya tenemos más de 20 años, y de 30 y 50. Cada vez te sientes, no más joven, pero espiritualmente mejor, porque vas conociendo más y mejor al Señor. Y vas conociendo un poco más, o como decía también el filósofo, solo sé que no sé nada, ¿no? Pero igualmente, al no saber nada, quiero aprender más de Dios, porque veo que mi vida espiritual se va renovando de día en día. Por eso, la renovación espiritual, que para Pablo era casi, yo diría casi una obsesión, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 2. No sé si lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis. ¿Lo tenéis? O pásaselo a Vladimir. ¿Lo tienes? Vladimir, ¿lo tienes? Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis, ¿sí?
No os conforméis, sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro intermediario, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ujú. Esa renovación de día en día no es instantánea. Esta renovación del hombre interior no es milagrosa, no ocurre de la noche a la mañana, sino que requiere realmente un deseo, una voluntad. Porque está diciendo, no os conforméis a este siglo. Lo hemos hablado muchas veces acerca de este versículo. Esa renovación es resultado de un deseo de querer crecer. Y habla de algo importante. Dice las cosas, fijaos, volviendo a Corintios otra vez, dice, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Hay algo importante, queridos, es que lo que se llama es la observación. Observa las cosas que no se ven, porque estamos acostumbrados a mirar, a observar lo externo. Pero la invitación, y lo que decía Pablo de su experiencia, es que no mira nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, se acabarán, pero las que no se ven, es decir, lo que tiene que ver con el hombre interior, con el alma, con el espíritu, eso es eterno. Eso es eterno. Evidentemente para todos, incluso para los perdidos. Para todos. Vida eterna no, pero sí eternidad sí. Sí. Mientras nuestras células se van muriendo, mientras los órganos se van deteriorando y los huesos se van rompiendo, nuestro hombre interior espiritual se va renovando a medida que vamos conociendo más y más al Señor. ¿Puede no renovarse? Claro. Puedes quedarte, como dice la Escritura, como un niño que solamente estás con la leche y apenas conoces nada de la palabra porque no te interesa demasiado. Pero a medida que tú vas aprendiendo más y desarrollando esa relación con el Señor, te vas renovando. Y por eso dice, al final dice, el versículo 17, pero esta leve tribulación, estos problemas que tengamos ahora, en estos 30, 40, 70 años, los que tengamos, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, dice, y eterno peso de gloria. La gloria no se puede pesar, ¿no? Y sin embargo es una manera de expresar la importancia que tiene la eternidad en la vida de la persona. En la medida que yo voy renovándome, ese peso de gloria es mayor. Y vamos acabando leyendo muy rápidamente los versículos del capítulo 5, del 1 al 10. No vamos a entrar ahora en los detalles de este fragmento, pero por lo menos algunas cosas sí mencionarlas. Porque aquí ya Pablo, que sigue este razonamiento, nos habla precisamente de una esperanza eterna. En el capítulo 5, versículos del 1 al 10, leo yo. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna y en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia,
porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aquí, fijaos, está usando Pablo, como siempre, está expresando un disfrute de la eternidad, de lo que va a ser la eternidad, y utiliza varias metáforas, varias ilustraciones. Habla del cuerpo como una casa terrestre, como una tienda, un tabernáculo, pero que este tabernáculo se desvanece, se va a deshacer. Pero hay otro, dice, tenemos, no tendremos, sino aquel que ha creído en Cristo ya tiene asegurado ese otro tabernáculo, esa otra tienda en los lugares celestiales. Tenemos, es un presente. Habla también en estas metáforas, habla de un vestido, ¿verdad? Estos vestidos, dice, estamos vestidos, dice, así seremos hallados vestidos y no desnudos. O sea, tú te piensas que ahora eres mucho, que tienes mucho, que tu cuerpo es muy guapo, muy fantástico, dice, pero estás desnudo delante de Dios, realmente no es nada, y serás revestido en Cristo. Y además lo expresa de esta manera, tengo tantas ganas, dice Pablo, tengo tantas ganas que eso ocurra, que dice, estamos con gemidos, así los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Es ese deseo, ese anhelo de parte de Pablo de ser revestido en Cristo. Es tan grande su deseo, el latido de su corazón es tan fuerte que desea estar con el Maestro, que utiliza estas expresiones, estas parábolas, estas metáforas. Nos faltan palabras para poder explicar todos estos detalles. Bien, voy acabando. El versículo 6 es como un poco también como si fuera un emigrante que está de paso de un lado a otro, ¿no? Dice, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Estamos de paso, estamos de pasos. Y entonces viene el versículo 7. El versículo 7 que hay que subrayarlo, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 7? Versículo 7. Por fe andamos o vivimos, no por vista. Dice, no, hombre, no. Pablo, te estás equivocando. Todas nuestras decisiones dependen de lo que vemos, de lo que nos podemos tener una cierta garantía. Pues sí, no es así. Andamos, vivimos por fe, no por vista. Y esa es la lección que está dejando Pablo a los corintios. Y dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, no importa. En definitiva, al final lo que yo quiero es agradar al Señor, es lo que está diciendo Pablo. Al final, yo quiero agradarle a Él. Y aquí acabo. Les dice a los corintios, no os olvidéis de una cosa, que todos nosotros, a los creyentes, a los no creyentes no, se está dirigiendo a creyentes, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, ese tribunal de Cristo en el que Cristo premiará o no dará determinados premios que no tenemos ni idea, pero que ese tribunal de Cristo, ante ese tribunal de Cristo, todos nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos confiado en Él, que somos sus hijos, vamos a ser juzgados. No de castigo, no es un tribunal de castigo, pero es un tribunal de premios. Y
Yo no sé si queremos tener muchos premios o no. A mí me da lo mismo, pero yo sé que el Señor va a juzgar mi obra y va a juzgar tu obra también. El hecho de que hemos creído por fe, que somos salvos por fe, no significa que nuestras obras no tengan ningún valor. Como hijos de Dios tienen valor y en el tribunal de Cristo serán tratados. Bien, pues hasta aquí hemos tenido hoy mucho contenido, pero espero que algunas de estas cosas nos hayan ayudado a entender un poco más la pasión de Pablo por su ministerio y que no importase que hubieran problemas, tribulaciones, él tenía claro a quién tenía que servir. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?